Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Díaz, soy miembro de MakeSpace Madrid y en el siguiente tutorial lo que voy a hacer es calibrar los Pololus, los drivers que vamos a utilizar con los 4 motores que lleva la Tantalus, pues para que den el suficiente nivel de corriente para cada uno de estos motores. Entonces, bueno, tengo por un lado el Arduino Mega, en el que he cargado una pequeña porción de código para verificar cada una de las salidas, de cada uno de los drivers. Me he encontrado con alguna dificultad en el sentido de que he intentado primero cargar un firmware, pues de estos que ya están preparados para las impresoras, y bueno, no me terminaba de funcionar de manera muy buena, no sabía identificar demasiado bien el tema de los motores, a veces se me paraban, a veces no arrancaban. Entonces lo que he hecho ha sido simplemente cargar un trozo de código muy pequeñito que lo que hace es activar cada una de las salidas que tenemos en las ramps. Es decir, que él va a mover un motor del eje X, va a mover otro motor del eje Y, el Z, el extrusor 1, el extrusor 0 y el extrusor 1. Es decir, que el código que podéis ver abajo en la descripción del vídeo es un código muy simple, que no tiene nada que ver con el firmware, de tal manera que lo que hacemos es quitar variables tales como los fines de carrera y cosas de esas que a lo mejor puedan interferir en el funcionamiento de los motores. Entonces el objetivo es única y exclusivamente pues mover cada uno de los motores, y eso nos va a servir para ajustar lo que son los Pololus, ¿no? Luego, por otro lado, lo que tengo es las ramps, la versión 1.4. Pues bueno, aquí están los zócalos para los Pololus. Este sería el del eje, este de aquí es el del eje X, el del eje Y, el eje Z, extrusor 0 y el extrusor 1. Estos son los MOSFET que tenemos por aquí. El de la cama caliente que viene aquí, este lo he quitado, ¿vale? Lo he desoldado y he dejado un zócalo. Al igual que, pues bueno, que Obi-Juan hacía en su tutorial, ¿no? Un detalle nada más, a la hora de desoldar el MOSFET también hay que tener cierta precaución, porque puede pasar que si insistimos demasiado con el soldador, al final pues nos podemos cargar la pista, como me ha ocurrido a mí. Entonces, a ver si se ve más o menos bien. Aquí hay una parte de la pista que al final pues se me ha ido, ¿no? De insistir, no conseguía quitar lo que era el estaño. Entonces, pues bueno, de esta experiencia al final he sacado alguna conclusión, y es que en el caso de querer desoldar de una forma rápida, para que no sufra demasiado las pistas o los componentes, pues bueno, he intentado varias cosas. Pues una bomba de estas manual, pues que se le pone al soldador, está más o menos bien. O sea, si apretamos y luego soltamos, puede absorber bastante estaño, y bueno, y más o menos lo hace bien. O sea, es meterlo por aquí y apretar y luego sacar. Es decir, la parte esta, se quita la punta del soldador, se mete aquí, y bueno, ya tendríamos un accesorio para desoldar. Otro accesorio que también puede servir para desoldar, esta cinta de cobre. Son cintas que se venden en cualquier tienda de electrónica, igual que la bomba manual para desoldar. Se pone sobre la zona que se quiera quitar el estaño, se calienta con el soldador, y como no tiene nada de estaño, por capilaridad, pues la cinta esta de cobre se va llevando el estaño. También es una buena opción, pero al final la que me ha resultado más eficiente, más válida, es esta de aquí. Es una bomba de vacío manual para poder desoldar prácticamente cualquier componente, y la verdad es que es bastante eficiente. Entonces, lo único que hay que hacer es presionar aquí, calentar con el soldador el estaño, y de una forma bastante rápida introducirlo, presionar, y este disparo que hace hacia atrás genera un vacío aquí en la parte delantera y absorbe el estaño fundido. De las tres formas
que he intentado de soldar, al final para mí la más eficiente es esta y la más rápida. Es decir, se calienta, se pone, tiras y ya está. Entonces, pues bueno, esto es un breve inciso acerca de formas de desoldar componentes. Así que bueno, lo que tenemos entonces es el Arduino por un lado, las RAMs por otro lado, los Pololus y los motores. Así que, pues bueno, este Arduino ya tiene cargado el código para mover cada uno de los motores de manera secuencial. Así que en principio no tengo problemas con saber si es uno, si es otro, o si tengo que ejecutar el prompt phase para controlar la impresora. En principio lo que quiero es única y exclusivamente comprobar el tema de los motores y calibrar los drivers. Así que lo que voy a hacer primero va a ser comprobar cuánta corriente consume el conjunto del Arduino y las RAMs sin ningún tipo de driver instalado, sin ningún tipo de Pololu, ¿no? O sea, sería las RAMs y el Arduino en vacío. Esto es importante hacerlo así, sin tener conectado el Arduino por aquí, por el USB al PC, para que dé una lectura más válida, porque me he encontrado con que si se alimenta las RAMs por un lado y además se conecta al PC por el USB el Arduino, la lectura que nos da en vacío es bastante más elevada, del orden de unos pues 300, 400 miliamperios el tema de la lectura, ¿no? Es decir, que para hacer esta medición lo que hago es que alimento las RAMs con 12 voltios y a la vez que se alimentan las RAMs, pues también se alimenta el Arduino. Entonces, aquí lo que tengo es, por un lado, la tensión de alimentación que le estoy metiendo aquí, que son aproximadamente unos 12 voltios, y en este otro voltímetro, en este polímetro, lo que tengo es el consumo en miliamperios. Es decir, esta es la tensión de alimentación que le estoy metiendo ahora mismo a las RAMs y la corriente que está consumiendo el conjunto de las RAMs y el Arduino. Es decir, se puede ver que así en vacío son en torno a unos 64, 65. Lo voy a poner el modo así de pico para ver el consumo máximo. Vale, se queda en 66-67 miliamperios. Es lo máximo que llega a consumir en vacío el Arduino con las RAMs. Vale, le quito el modo de pico. Entonces ahora lo que voy a hacer es apagar y voy a meter un Pololu para calibrarlo. Ya he conectado el primer Pololu, le he conectado también uno de los motores. Entonces ahora se puede ver fácilmente cómo pues el consumo ha pasado de esos 67 a aproximadamente 180, 190. Voy a poner también el modo pico para que muestren el display en el consumo máximo. No sé si se puede ver muy bien aquí. El motor se mueve ligeramente. Esta posición de aquí del Pololu es la correspondiente al extrusor 0. Así que lo que voy a hacer es calibrar el Pololu para el extrusor 0. Los motores, como he dicho antes, los voy a calibrar X y Z en 150 miliamperios y el del extrusor le voy a poner 200 miliamperios. Entonces, lo único que tengo que hacer es, pues, si consume la RAM y el Arduino en torno a unos 70 miliamperios, son 70 más 200 del motor, serían unos 270 miliamperios, lo que tendría que marcar ahora mismo el polímetro en cuanto a consumo de corriente. El motor sigue moviéndose, o sea, en el momento en el que el motor empieza a moverse, ya las bobinas llevan corriente de forma constante,
así que pues bueno, no tendremos en principio problemas, ¿no? Vale, entonces ahora baja, o sea que es en sentido contrario. Hay que llegar hasta los 270 más o menos, para que el motor tenga así. Bueno, oscila un poco entre 265 y 278 miliamperios, pero bueno, yo creo que más o menos es válido. Así que lo siguiente que tengo que hacer es, como este driver, este Pololu, lo voy a dejar para el extrusor, para no confundirme, le voy a hacer una pequeña marca aquí en el disipador, por ejemplo, y así ya sé que este de aquí, este Pololu, es el que voy a usar y el que tengo calibrado para el extrusor. Lo siguiente que voy a hacer va a ser meter un Pololu aquí en la parte, en la zona, en la ubicación del extrusor 0, y voy a calibrar el resto de drivers, el resto de Pololus. Pues nada, aquí ahora ya se puede ver bien cómo tengo montado los 4 Pololus, X, el eje X, el eje Y, el eje Z y este de aquí, el extrusor, ¿vale? Los motores, como podéis ver, se están moviendo de manera secuencial. Primero se mueve uno, luego el otro, luego el otro. Si pusiera otro Pololu más con otro motor aquí en el extrusor 1, pues también se movería. Así que, pues bueno, lo que quería mostrar era el consumo de corriente. Ahora está en torno a los 680 miliamperios el conjunto. Es decir, que serían los 3 motores de los ejes X y Z a unos 150 miliamperios, que serían 450, más 200 del extrusor 0, ya serían 650, más lo que consuma las RAMs y el Arduino. Está un pelín por debajo de lo que debería dar, pero bueno, en principio yo creo que para prueba es válido. Entonces ahora pues lo que voy a hacer es conectar otro dispositivo para que veáis el tema del consumo total. Un batímetro, voy a conectar un batímetro en el que se ve bastante bien todo el consumo. Bueno, pues esto es lo que he colocado ahora mismo aquí. He sustituido los 2 polímetros que tenía, uno de tensión y otro de corriente, por este cacharrito de aquí, ¿no? Que es un batímetro. Entonces, este dispositivo lo que me permite es ver de forma instantánea el consumo del aparato que tenga conectada. Tengo una entrada por aquí y luego la salida. Entonces el batímetro lo único que hace es medir la tensión y la corriente que está consumiendo la carga que conecto en este lado, y me da una serie de datos como pues el consumo instantáneo, los miliamperios hora que ha ido consumiendo, la tensión media, la potencia. Entonces a mí me resulta bastante interesante porque resume en un solo vistazo qué es lo que está consumiendo el aparato que haya conectado. Entonces, para este caso, para el caso del Arduino, RAMs, motores, lo que quería averiguar era cuál era el consumo total. Bien es cierto que me falta todavía por conectar el hotend, que es el elemento que más consume, pero bueno, para hacerme una idea de si consume mucho o poco, pues he conectado esto. Una de las cosas que hay detrás de todo esto es intentar que la Tantalus, la impresora Tantalus que estamos construyendo, sea lo más portable posible, lo más que la podamos llevar a cualquier sitio, e inclusive el concepto que nos ronda es el poder alimentarla por baterías. Es decir, que tú puedas tener una impresora de pequeño formato con baterías recargables para hacer impresiones, digamos, que en cualquier parte. Lo de las baterías es un poco complejo porque seguramente pues haya que apurar bastante y duren poco, pero bueno, como una primera aproximación, pues nada, me gustaría que vierais a ver lo que muestra aquí, ¿no? Entonces se puede ver por aquí
la tensión que le está llegando al circuito, son los 12,6 voltios, la corriente aquí que está consumiendo, que son los 650 miliamperios, y luego aquí abajo va cambiando los datos que muestran. Tenemos pues la tensión media, la potencia media también, los amperios hora, entonces, y por aquí tenemos la potencia. Ahora mismo está consumiendo en torno a los 8 vatios, todo lo que es el circuito. Arduino, ramps, Pololus y los motores, que bueno, que es un consumo bastante moderado. Luego ya vendrá la cama caliente, bueno, cama caliente no, perdón, el hot-end, que pues ya nos disparará aquí el consumo, ¿no? Pero bueno, como una primera aproximación ya digo que yo creo que resulta interesante. Y bueno, eso es todo. Ya os dejo en la parte de inferior, en los en la descripción del vídeo, pues los enlaces a tanto al vídeo de Obi-Wan, donde describe también la calibración de los Pololus, como el fichero para cargar en el Arduino con la prueba básica de motores. Y nada, espero que os resulte útil. Gracias y hasta el próximo tutorial.